Imagina por un momento que existen textos antiguos, tan perturbadores y peligrosos que fueron escondidos a propósito. No solo eliminados de las Escrituras, sino también prohibidos por la Iglesia y perseguidos durante siglos. Libros que narran realidades inquietantes, cuentan historias censuradas y contienen conocimientos que podrían desafiar todo lo que creemos saber sobre el bien, el mal y el verdadero propósito de la humanidad. Pero estos textos no solo fueron ignorados o dejados de lado. Fueron perseguidos, condenados como herejía y borrados intencionalmente de la historia. ¿Por qué? ¿Qué secretos ocultaban que los hicieron tan temidos? ¿Quién decidió que la humanidad no debía conocerlos? Advertencias sobre fuerzas invisibles que han influido en nosotros desde tiempos inmemoriales. Revelaciones sobre ángeles caídos y demonios. Páginas prohibidas que podrían cambiar la forma en que vemos la realidad. Pero lo más inquietante es esto. Uno de estos libros es tan aterrador, tan revelador, que incluso hoy en día sigue siendo considerado demasiado peligroso para ser leído. Hoy nos sumergiremos en estos textos olvidados. Descubriremos sus secretos más oscuros, exploraremos lo que los hizo tan temidos por las autoridades religiosas y, al final, revelaremos el más impactante de todos. Pero antes de llegar ahí, necesitamos entender cómo y por qué fueron eliminados. Muchos creen que la Biblia siempre ha sido un solo libro, inmutable y completo. Pero la verdad es muy distinta. Durante los primeros siglos del cristianismo, existieron innumerables textos que relataban historias, visiones y enseñanzas que, por alguna razón, no fueron incluidos en la versión final de las Escrituras. A medida que la Iglesia consolidaba su poder, se tomó una decisión. Algunos libros serían aceptados y otros, eliminados para siempre. ¿Por qué? Algunas historias no encajaban con la doctrina oficial. Otras eran demasiado controversiales. Y algunas contenían conocimientos que ciertos grupos preferían mantener en secreto. Pero de entre todos ellos, hay un libro que destaca. Uno de los textos más enigmáticos, prohibidos y aterradores de la historia, el libro de Enoc. Este antiguo manuscrito, atribuido a Enoc, el bisabuelo de Noé, describe un mundo completamente distinto al que conocemos. En sus páginas se relata la historia de los vigilantes, un grupo de ángeles que descendieron a la tierra y tomaron mujeres humanas como esposas, engendrando una raza híbrida conocida como los Nefilim. Seres gigantes, con una fuerza sobrehumana y conocimientos prohibidos. Según el relato, fueron ellos quienes enseñaron a la humanidad la escritura, la magia, la astrología y el arte de la guerra. Pero lo que parecía un avance, terminó siendo nuestra condena. El caos se apoderó de la humanidad. La corrupción se esparció. Y Dios, furioso por esta rebelión celestial, ordenó el castigo definitivo. Los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael fueron enviados para acabar con los vigilantes y exterminar a los Nefilim. Según el libro de Enoc, estos seres fueron atrapados y encadenados en una dimensión oscura. Y la humanidad, purificada con el gran diluvio. Pero lo más escalofriante del libro de Enoc no es solo su historia. Es lo que dice sobre lo que ocurre después de la muerte. Enoc afirma haber sido llevado a los cielos y haber visto con sus propios ojos cómo las almas son juzgadas y enviadas a distintos lugares. Habla de un infierno muy diferente al que conocemos. Y lo que describe es algo que pocas personas están preparadas para escuchar. Imagina un lugar donde los condenados no solo sufren tormentos eternos, sino que también son controlados por entidades ocultas que manipulan su destino. Un reino de sombras donde las almas no solo son castigadas, sino utilizadas para propósitos que desafían toda lógica humana. Este escalofriante concepto no es una invención moderna. Aparece en uno de los textos más enigmáticos y prohibidos de la historia, el libro de Enoc. Este manuscrito, ampliamente respetado en la antigüedad, llegó a ser tan influyente que incluso algunos pasajes de la Biblia hacen referencia a él. Sin embargo, con el tiempo, fue eliminado de las Escrituras y declarado apócrifo. Solo la Iglesia Ortodoxa etíope lo conservó como parte de su Biblia, mientras que en el resto del mundo fue erradicado por completo. Y aquí es donde surge la gran incógnita. ¿Por qué se prohibió este libro? Algunos historiadores creen que su exclusión se debió a que presentaba una versión del mundo que chocaba con la doctrina oficial de la Iglesia. El libro de Enoc describe un universo donde los ángeles no eran solo mensajeros divinos, sino seres con una agenda propia, capaces de intervenir directamente en la vida humana, revelar secretos prohibidos y, en algunos casos, desafiar el orden celestial.
Un concepto demasiado peligroso, demasiado perturbador para ser aceptado. Otros creen que el verdadero motivo de su censura fue aún más aterrador. Revelaba verdades ocultas sobre la estructura del universo y el papel de las entidades espirituales en nuestra existencia. Pero una cosa es segura, este no fue el único texto prohibido que contenía conocimientos ocultos. Hay otros manuscritos aún más peligrosos. Libros que describen realidades tan inquietantes que su sola existencia fue considerada una amenaza. Y lo que estamos a punto de descubrir en los siguientes textos podría cambiar por completo nuestra visión de la realidad. Si el libro de Enoc fue eliminado de la Biblia por sus revelaciones sobre los ángeles caídos y el destino de las almas, el siguiente texto prohibido es aún más aterrador. Se trata del Evangelio de Judas, un manuscrito que desafía por completo nuestra comprensión de la traición de Judas Iscariote y la verdadera naturaleza de Jesús. Durante siglos, Judas ha sido considerado el traidor definitivo. El discípulo que vendió a su maestro por unas monedas de plata y lo entregó a sus enemigos. Pero este Evangelio prohibido nos presenta una historia completamente distinta. Una que, si fuera cierta, alteraría radicalmente la visión tradicional del cristianismo. Descubierto en Egipto en la década de 1970, este manuscrito fue ocultado al público durante décadas. Y su contenido es explosivo. Porque según este texto, Judas no fue un traidor. Fue el discípulo más leal de Jesús. Según el Evangelio de Judas, Cristo le confió un secreto que no reveló a los demás apóstoles. Un secreto que cambiaría todo. Jesús le habría dicho que su misión en la tierra solo podría cumplirse si Judas lo entregaba. En este relato, Jesús y Judas mantienen una conversación privada y perturbadora, en la que Cristo le pide que lo traicione. No por maldad, no por codicia, sino porque era parte de un plan divino. Jesús debía morir para que su espíritu pudiera escapar de su cuerpo mortal y regresar a su verdadera esencia divina. Esto cambia todo. Judas no sería el villano, sino el elegido. Pero lo más inquietante de este texto no es solo la reinterpretación de Judas. Es lo que dice sobre la verdadera identidad de Jesús y el origen del mundo. Este Evangelio presenta una visión completamente diferente. Según este manuscrito, el mundo material no fue creado por el Dios Supremo, sino por un ser inferior. Un Dios imperfecto. Un falso Dios. Esta entidad, conocida como el Demiurgo, habría creado el universo visible como una prisión. Y Jesús no habría venido a salvar a la humanidad con su sacrificio en la cruz, sino a entregar un conocimiento oculto que permitiría a las almas escapar de este mundo ilusorio. Esta idea proviene del gnosticismo, una antigua corriente de pensamiento que sostenía que el universo es una trampa y que solo unos pocos pueden despertar y liberarse. Este concepto era tan peligroso para la Iglesia primitiva que el Evangelio de Judas fue declarado herético y condenado al olvido. Durante siglos, se creyó perdido para siempre. Hasta que, por casualidad, una copia fue descubierta en un desierto egipcio. Un manuscrito frágil, escrito en copto sobre papiro deteriorado. Un documento que nunca debió haber salido a la luz. Porque su contenido desafía todo lo que creíamos saber. El Evangelio que amenazaba toda la fe. ¿Por qué este Evangelio fue censurado con tanta ferocidad? La respuesta es simple. Su contenido amenazaba los cimientos mismos del cristianismo. Si Judas no fue un traidor, sino un elegido. Si su papel era necesario en el plan divino. Si Jesús no vino a redimir el pecado original, sino a entregar un conocimiento prohibido. Entonces, toda la narrativa de la Iglesia se desmoronaría. Porque si la salvación no dependía de la fe, sino de un conocimiento secreto. Si el sacrificio en la cruz no era lo que lo definía. La Iglesia perdería su autoridad sobre la salvación de las almas. Y aunque este Evangelio ya era lo suficientemente perturbador, lo que encontramos en el siguiente es aún más desconcertante. Uno de los textos más oscuros y misteriosos jamás prohibidos en la Biblia. El Apocalipsis de Pedro, el infierno que nadie quiere ver. Este libro, atribuido al apóstol Pedro, describe una visión aterradora del destino de las almas condenadas. Pero a diferencia del Apocalipsis de Juan, que sí fue incluido en la Biblia y se centra en la batalla final entre el bien y el mal, el Apocalipsis de Pedro nos muestra un descenso a los abismos más profundos del infierno.
Un infierno tan realista y espantoso que ningún otro texto sagrado se atreve a describir con tanto detalle. Aquí no hay metáforas. Hay sangre. Hay gritos. Hay sufrimiento eterno. Demonios torturan a las almas sin piedad. Cada pecado es castigado con tormentos diseñados específicamente para el culpable. Cada crimen, cada mentira, cada traición, paga su precio con un dolor indescriptible. Pero lo más impactante de este libro no es la brutalidad de sus castigos. Es lo que sucede después. Porque al final de su visión, Pedro presencia algo que desafía por completo la idea del infierno eterno. Después de siglos de tormento, las almas comienzan a ser perdonadas. Uno a uno, los condenados son liberados de su castigo y recuperan la gracia divina. El infierno no es para siempre. Este concepto desafía una de las doctrinas más fundamentales del cristianismo. Si hasta los peores pecadores pueden ser perdonados, entonces ¿qué sentido tiene el miedo al infierno? Si el castigo no es eterno, ¿cómo podría la Iglesia utilizarlo como herramienta de control? Por esta razón, el Apocalipsis de Pedro fue eliminado de la Biblia y declarado apócrifo. Sin embargo, fragmentos de su contenido han sobrevivido en antiguos manuscritos escondidos en monasterios y cuevas del desierto. Pero lo más inquietante de estos textos es que todos parecen apuntar a la misma aterradora conclusión. La historia que nos han contado sobre el bien, el mal y el destino de la humanidad podría ser muy diferente de la realidad. Y si crees que esto ya es impactante, espera a conocer el último libro prohibido. El más inquietante de todos. El que podría cambiar por completo nuestra comprensión de la existencia. El libro de los gigantes. La pesadilla antes del diluvio. A lo largo de la historia, la Iglesia ha decidido qué textos son sagrados y cuáles debían ser ocultados. Pero entre todos los libros prohibidos, hay uno que destaca por su oscuridad y el temor que despertó en quienes lo leyeron. Se trata del libro de los gigantes. Un texto apócrifo vinculado al libro de Enoc, pero con una narrativa aún más aterradora. Este antiguo manuscrito, encontrado en los manuscritos del Mar Muerto, describe con un detalle escalofriante el reinado de terror de los Nefilim. Según el relato, estos híbridos, hijos de los vigilantes y las mujeres humanas, no solo eran enormes en tamaño, sino también despiadados y violentos. No eran simples gigantes. Eran criaturas monstruosas que devastaron la tierra con un hambre insaciable de poder y destrucción. Dominaban a los humanos con crueldad. Eran imparables. Eran temidos incluso por sus propios creadores. Pero lo más aterrador es que antes de su exterminio en el gran diluvio, algo extraño comenzó a suceder. Los gigantes empezaron a tener visiones. No sueños comunes, sino profecías de su inminente destino. Veían su caída. Veían el castigo que se avecinaba. Veían la destrucción total de su especie. Algunos de ellos intentaron advertir a sus padres celestiales, los vigilantes. Pero era demasiado tarde. El diluvio ya había sido decretado. Las aguas lo consumirían todo. Y con ellas, desaparecería para siempre la era de los gigantes. ¿O acaso, algunos lograron sobrevivir? Las visiones de la perdición, el último clamor de los gigantes. Las visiones eran aterradoras. Los gigantes veían su propia aniquilación. Un cataclismo devastador los consumiría por completo. La ira de Dios descendería sobre ellos, sin piedad. En su desesperación, intentaron comunicarse con Enoc, el único que, creían, podía interceder por ellos. Buscaban respuestas. Buscaban una última oportunidad. Buscaban salvación. Pero ya era demasiado tarde. Enoc lo sabía. Su destino estaba sellado. Eran una abominación, y no habría redención para ellos. El castigo estaba escrito. El diluvio sería su sentencia final. Este texto fue erradicado del canon bíblico porque refuerza una idea inquietante. Hubo una época en la que la tierra no fue gobernada solo por humanos, sino por entidades híbridas, seres que no eran completamente humanos, ni completamente divinos. Si esto fuera cierto, significaría que la historia que conocemos es solo una fracción de la verdad. Que hubo una guerra en los cielos. Y que las consecuencias de ese conflicto aún nos afectan hasta hoy. Pero si crees que esta historia es perturbadora, lo que estamos a punto de revelar en el último libro prohibido
Es aún más impactante. El Evangelio prohibido que desafía todo lo que creemos. Existe un texto que no solo desafía nuestra concepción del bien y el mal, sino que plantea una pregunta aterradora. ¿Y si Dios no es quien creemos que es? Un evangelio oculto, prohibido por siglos. Un manuscrito que pone en duda la verdadera naturaleza del Creador. Este es el Evangelio de Tomás. Un libro que no narra la vida de Jesús, ni su crucifixión, sino que recopila sus enseñanzas más esotéricas y ocultas. Aquí, Jesús no aparece como un Salvador que viene a redimir los pecados del mundo, sino como un maestro que entrega un conocimiento secreto, reservado solo para aquellos que estén preparados para recibirlo. Este Evangelio sostiene que el reino de Dios no es un lugar físico. No es el cielo después de la muerte. No es una recompensa eterna. Es un estado de conciencia. Algo que cualquier ser humano puede alcanzar, mientras aún está vivo. Según las palabras atribuidas a Jesús en este texto, la verdadera salvación no se encuentra en creer ciegamente, sino en despertar a la verdad que ha sido oculta a la humanidad. Una de las frases más inquietantes de este Evangelio dice: si sacas lo que está dentro de ti, eso que sacas te salvará. Si no lo sacas, eso que no sacas, te destruirá. Estas palabras sugieren que el conocimiento verdadero no se encuentra en templos, ni en libros sagrados, sino dentro de cada individuo. Y quien ignore ese conocimiento interno, terminará siendo consumido por la ignorancia y la ilusión. Pero, ¿qué pasaría si esta enseñanza hubiera sido aceptada? Si este Evangelio hubiese sido reconocido, la estructura misma del cristianismo habría colapsado, porque este texto elimina la necesidad de una institución religiosa para alcanzar la verdad. No habla de pecado, no habla de castigo, no habla de redención, habla de iluminación y autoconocimiento. Si la gente entendiera que no necesita intermediarios para conectarse con lo divino, la Iglesia perdería su poder. Por eso, fue prohibido, olvidado, tachado de herejía. Pero entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué otra verdad nos ha sido ocultada? Lo que estos libros prohibidos revelan es que la historia que conocemos no es completa. Alguien decidió que debíamos creer y que debíamos ignorar. Nos han enseñado una versión de la verdad. Pero en las sombras, existen relatos que nos ofrecen otra perspectiva. Una que podría cambiarlo todo. Y aún falta la revelación final. El libro prohibido que desafía la realidad misma. En la última parte conoceremos el libro más inquietante de todos. Un texto que no solo desafía nuestra visión del mundo espiritual, sino que nos hace cuestionar la verdadera naturaleza de la realidad. Si los libros que hemos explorado hasta ahora han sido perturbadores, el último es, sin duda, el más aterrador de todos. No solo fue prohibido, fue borrado de la historia, porque su contenido desafía la estructura misma del universo tal como lo conocemos. Se trata de el Apócrifo de Juan, un manuscrito tan peligroso que su sola existencia fue considerada una amenaza. El libro prohibido que desafía la creación del mundo. Este texto ofrece una visión completamente diferente de la creación. Una visión tan peligrosa que fue condenada como herejía y eliminada de la historia oficial. Porque según este libro, el Dios del Antiguo Testamento, el que ordena guerras, el que destruye ciudades, el que exige obediencia absoluta, no es el Dios verdadero. Es un impostor, un arquitecto corrupto conocido como el Demiurgo, una entidad menor, que se cree todopoderosa, pero que en realidad es solo una sombra del Dios Supremo. El texto describe una historia prohibida. Antes de toda creación, existía una fuente pura de luz y conocimiento. El Dios verdadero. De esa fuente surgió Sofía, la sabiduría, un aspecto divino y femenino que cometió un error fatal. Creó una entidad sin el permiso de la divinidad suprema. Esa entidad fue el Demiurgo, un ser arrogante y ciego, que no reconocía la existencia de un Dios superior. Lleno de orgullo, el Demiurgo creó el mundo material, un universo imperfecto, donde reinan el sufrimiento,
la muerte y la ignorancia. Según el apócrifo de Juan, el demiurgo es el verdadero carcelero de la humanidad. Es el quien exige adoración. Es el quien se hace pasar por el único Dios. Y es el quien nos mantiene atrapados en esta prisión terrenal. Pero lo más inquietante de este libro prohibido es que la humanidad posee dentro de sí algo que el demiurgo no puede controlar. Una chispa de la divinidad verdadera. No somos simplemente creaciones del demiurgo. Somos fragmentos de una realidad superior, atrapados en un mundo ilusorio. Si esta idea hubiera sido aceptada, habría destruido toda la estructura del cristianismo tradicional. Porque si el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios supremo, entonces toda la historia de la humanidad ha sido manipulada. Pero aquí viene lo más aterrador. Este libro insinúa que las fuerzas que gobiernan nuestro mundo no quieren que descubramos la verdad. Se nos mantiene atrapados en un ciclo sin fin. Nacimiento, sufrimiento, muerte. Una red de mentiras cuidadosamente diseñada para evitar que recordemos quiénes somos realmente. Según el apócrifo de Juan, Jesús no vino a morir por los pecados de la humanidad. Vino a entregar este conocimiento prohibido. No era el hijo del demiurgo. Era un mensajero del Dios verdadero. Un ser que vino a despertarnos de la ilusión en la que vivimos. Pero su mensaje fue distorsionado. Sus enseñanzas fueron transformadas en una doctrina de obediencia y temor. Sus palabras más profundas fueron eliminadas de la historia. Y ahora nos enfrentamos a la pregunta más aterradora de todas. ¿Quién realmente controla este mundo? Vivimos en una prisión sin muros. Un sistema diseñado para mantenernos en la oscuridad. Tal vez la razón por la que estos libros fueron prohibidos no fue porque fueran falsos, sino porque eran demasiado peligrosos. Porque contenían verdades capaces de cambiar nuestra comprensión de la vida, de Dios, del universo mismo. Y ahora que estas revelaciones han salido a la luz, la pregunta final es para ti. ¿Te atreverás a cuestionar la historia que te han contado? Hemos explorado los libros más prohibidos, olvidados y ocultos de la historia. Textos que desafían todo lo que creíamos saber sobre la humanidad, la religión y el universo mismo. Pero ahora, la pregunta más importante no es qué dicen estos libros, sino qué harás tú con esta información. ¿Seguirás viendo la realidad como te la han contado? ¿O comenzarás a cuestionar lo que hay detrás de cada verdad establecida? Porque lo más inquietante no es lo que ya sabemos, es lo que aún nos ocultan. Y esto apenas es el comienzo. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete, activa la campana y déjame en los comentarios. ¿Crees que la historia ha sido manipulada? Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.